Bendiciones, amada iglesia. Este que les habla es su amigo, el pastor David Santos, pastor de la Iglesia de Cristo Misionera, ubicada en el sector Pueblo Seco, Trujillo Alto, una fuente de manantial para el alma necesitada. Esta semana comenzamos nuestra Semana Santa, vamos a estar hablando sobre las 7 palabras, pero antes de comenzar con esta reflexión, me gustaría dejarle a nuestra líder de adoración, a Génesis Riviera, con una alabanza para usted y para el Señor. A Jesús, la puerta abierta, gracias a Él podemos tener entrada. Damos gracias, Señor, por eso. Y labios en tal verdad, y manos clavadas por sanar, molido por nuestra maldad, tomaste mi lugar, y lleno de gloria y autoridad, llevaste el pecado de la humanidad, venciendo la muerte y el mal. En Jesús el Cordero triunfal, y más la piedra removida fue, la tumba vacía quedó, y la muerte no podía retener a Jesús el Salvador. Y es Jesús y la puerta abierta, y que nadie podrá cerrar, y fue contado con los pecadores para darnos vida eterna. Y es Jesús y la puerta abierta, y que nadie podrá cerrar, y fue contado con los pecadores para darnos vida eterna. El velo, Él rasgó, toda deuda Él pagó, y por su sangre nos redimió, y el ungido del Señor. Y el velo, Él rasgó, toda deuda Él pagó, y por su sangre nos redimió, y el ungido del Señor. Y es Jesús y la puerta abierta, y que nadie podrá cerrar, y fue contado con los pecadores, y para darnos vida eterna. Y es Jesús la puerta abierta, y que nadie podrá cerrar, y fue contado con los pecadores para darnos vida eterna. Oh Señor, gracias por tu sacrificio, gracias porque por ti podemos tener vida eterna, gracias por haberte entregado por nosotros sin merecerlo, y habernos dado salvación. Oh, es Jesús y la puerta abierta, la puerta abierta, la puerta abierta, la puerta abierta. Oh, nadie podrá cerrar. Oh Señor, oh Señor, oh Señor. Tú fuiste contado por nosotros, el velo se rasgó. Preciosa alabanza, gracias Génesis por tu alabanza. Y ahora quiero dejarle con una alabanza de uno de nuestros adoradores de la iglesia, el joven Yamil Hernández. Así que Yamil, deja lo que el Señor te ha dado. Bendiciones, iglesia, espero que se encuentren bien. Esta semana estamos celebrando
esa Semana Santa, ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ese amor incondicional. Y les quiero compartir Hechos 1, versículo 4 hasta el versículo 8, y dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber si los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y así como los discípulos esperaron por ese milagro del Señor, nosotros vamos a esperar impacientemente por ese milagro que el Señor va a hacer en nosotros y en nuestro mundo. Ven Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Ven Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más, con poder, desciende una vez más y llena este lugar, con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Ven Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Ven Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más, con poder, desciende una vez más y llena este lugar, con poder, desciende una vez más y llena este lugar, con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar, lenguas celestiales, sobrenaturales. Quiero ver gente danzar, quiero oír la gente hablar, lenguas celestiales, sobrenaturales, con poder, desciende una vez más y llena este lugar, con poder, desciende una vez más y llena este lugar. Así que esperamos que el Señor descienda con poder en nuestra vida, en nuestro país y en nuestro mundo. Bendiciones, iglesia. Amén. Gracias a ambos por esas alabanzas que han hecho que nos deleitemos y lleguemos al trono de la gracia. Como les dije, soy el pastor David Santos, pastor de la Iglesia de Cristo Misionera, ubicada en el sector Pueblo Seco, en Trujillo Alto, una fuente de manantial para el alma necesitada. Allí vemos una iglesia que adora, que exalta al Señor con todo corazón, una iglesia que sabe amar
a las personas, una iglesia que se da de todo corazón. En este día estamos aquí llevándole este video porque queremos conmemorar ese gran evento de lo que nosotros llamamos la Semana Mayor. Estoy aquí al aire libre, estoy aquí disfrutando de este hermoso día que el Señor nos ha regalado aquí en el patio de mi casa. Y quiero dejarle esta palabra de las últimas 7 palabras que nos dejó el Señor Jesús antes de partir al cielo. Y pueden buscar en su Biblia la lectura de Juan capítulo 13. Ahí vemos un evento, un desglose de cómo fueron aconteciendo todo, o cómo se fue juntando todas las piezas para que el evento de esa crucifixión se fuera dando. Y en esta fecha muchos lugares en el mundo conmemoran la Semana Santa, conmemoran la Semana Mayor, conmemoran lo que fue la muerte de Jesucristo en esa cruz del Calvario. Un hecho sangriento, un hecho cruel, un hecho lleno de odio y a la vez un hecho lleno de amor y lleno de mucho perdón. Y en el día de hoy me gustaría que ustedes se monten en un avión, monten su mente en un viaje y vayan conmigo a través de lo que fueron las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las últimas palabras allí en la cruz del Calvario. Y para poder hacer que hablar sobre este evento, ustedes deben ir a los libros de los evangelios, Mateo, Marcos, Juan, Lucas. Cada uno a su manera relata este evento magnífico, este evento glorioso. Y hoy vamos a hablar de las primeras 2 palabras. La primera palabra significa perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estamos en un lugar terrible. Todas las personas están expectantes delante de esta horrenda escena. Hay 3 personas clavadas en una cruz ahí en el Gólgota. Muchas personas estaban allí reunidas con el único propósito de burlarse de Jesús, de ver a aquel que se hacía llamar el maestro, cómo es que supuestamente se iba a salvar. Esos días para Jesús habían sido días horrendos, habían sido días donde había sido maltratado física y emocionalmente, insultos, traiciones. Y si todo este evento lo fuéramos a resumir en algo, en una sola palabra, lo resumiríamos como que había sido el momento de desprecio del maestro. La maldad humana había llegado al extremo de crucificar a Jesús en esa cruz. Una distinción que solamente se la valía a aquellas personas que hacían algo horrible ante las leyes terrenales. Allí estaba Jesús. Jesús tenía el poder para enviar ángeles a que lo salvaran y lo sacaran de esa cruz. Jesús tenía el poder para enviar una palabra y decirle que destruyera a todas aquellas personas que lo estaban acusando, que se estaban mofando de él, que se estaban burlando de él. Pero Jesús no lo hizo. Jesús en ese momento que se encontraba ahí en la cruz, Jesús pronuncia unas palabras que no necesariamente eran las palabras que cualquier persona hubiese querido escuchar o hubiese creído escuchar de alguien que está siendo atormentado, de alguien que está siendo acusado de
de un crimen que no había cometido, y Jesús pronuncia unas palabras de misericordia, pronuncia unas palabras de amor y dice: perdónalo porque no saben lo que hacen. Jesús estaba intercediendo en ese momento por su pueblo, intercediendo en el mismo momento, en el mismo lugar del dolor, cuando todos sentían sufrimiento, cuando Él estaba sintiendo sufrimiento en su carne, dolor en su carne. Dice impresionantemente: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. No hay odio en Jesús, sino que Jesús eleva una oración al cielo para que Dios no le tenga en cuenta el pecado de la humanidad. Él eleva una oración al cielo diciéndole: Padre, estas personas están ciegas. Estas personas no habían llegado a comprender el propósito por el cual Él había llegado a la tierra, Él había venido a la tierra. Estas personas no estaban viviendo una realidad. Estas personas estaban viviendo su vida de acuerdo a lo que ellos podían interpretar humanamente y no lo que los profetas habían dicho tiempos anteriores. Muchas personas hoy viven sin conocer a Dios. Viven a espaldas de Dios. Viven ciegos de la realidad. Viven ciegos de las realidades maravillosas espirituales de parte de Dios. Es increíble que aún sus propios discípulos, los discípulos que caminaban con Él, veían sus milagros, veían sus maravillas, no se habían dado cuenta de que Él era el Mesías, de que Él era el esperado, de que Él era el prometido, que Él moriría en la cruz del Calvario por su pueblo. Jesús siempre en todo su ministerio se caracterizaba por el amor y por la misericordia a las vidas. Jesús era un Dios que le gustaba andar con personas que tenían defecto. Jesús era alguien que amaba estar con el necesitado, que amaba estar con la gente despreciada, con la gente maltratada. Jesús era alguien que le fascinaba estar con los enfermos, porque ahí en esos momentos era donde Él impartía una palabra de sanidad. Una vez más Jesús demuestra su misericordia, aun cuando la mayoría no podía entenderlo. Cuando Jesús expresa: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús tenía como vecino a dos malhechores, a dos personas que al parecer no habían seguido las leyes terrenales, y este era el escenario que rodeaba a Jesús en aquel momento. Y esto me lleva a la segunda palabra que pronunció Jesús. Una palabra de esperanza. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23 del 39 al 43. Un escenario con tres historias distintas. Un ladrón queriendo solucionar su problema. Un ladrón arrepentido. Y Jesús como el Mesías. Pero quisiera hablarle de los dos ladrones. Ambos estaban obteniendo un castigo merecido, un castigo por haber cometido un crimen. Esto quiere decir que algo malo estos dos ladrones habían cometido para estar ahí. La Biblia tampoco es específica diciendo qué malo habían cometido, qué específicamente habían hecho estos ladrones. Pero asumimos que algo bueno
no habían realizado. Ahora bien, en este escenario había dos tipos de actitudes. La actitud de soberbia, de justificarse y pensar solo en él mismo, una actitud egocentrista, una actitud de egoísmo. También había otra actitud, una actitud de arrepentimiento y de humildad. En el Gólgota, un ladrón preocupado de sí mismo, preocupado con poder salir airoso, por poder salir de esa condena que lo perseguía, le dice en un tono burlón al maestro: sálvate de esta cruz y sálvame a mí. Él quería librarse de su condena. ¿No te parece a alguien en estos tiempos? ¿No te has puesto a pensar que muchas veces estamos en el mismo lugar que estuvo ese ladrón, tratando de justificar nuestra conducta, tratando de salvarnos nosotros mismos? Que en medio del problema o del conflicto solo pensamos en cómo podemos resolver nuestro problema sin ver realmente qué enseñanza podemos sacarle a la situación o con qué propósito estamos sumergidos en esa situación. A este ladrón, al igual que a toda persona que tiene este pensamiento, no le interesaba nada de Jesús. No le importaba conocer a Jesús y solo quería solucionar su problema. Muchos se acuerdan solo de Dios cuando las cosas le van mal. Eso no está mal. Eso está bien. Pero ¿por qué acordarnos de Jesús cuando las cosas nos salen mal o cuando las cosas nos van mal? Cuando Jesús todo el tiempo está con los brazos abiertos, dispuesto a recibirnos, a solucionar nuestra situación, a socorrernos, a darnos amor. Cuando Jesús está presto a escucharte a ti, a escucharme a mí en todo momento. La Biblia dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Jesús está al lado tuyo y Él está dispuesto a escucharte en las buenas y en las malas. El otro ladrón, al que la gente llama por ahí el ladrón bueno. Pues mire, hermano, si usted le llama el ladrón bueno, déjeme decirle, él no era bueno nada. Por algo estaba ahí, algo malo había cometido. El único que estaba de bueno en la cruz era Jesús. Pero sí le podemos llamar el ladrón arrepentido, porque él mismo se reconoce culpable por el hecho de estar en la cruz. Él reconocía que había hecho lo suficientemente para ser castigado en la cruz del Calvario. Reconoció que merecía justamente ese castigo. Nunca intentó justificarse al lado de Jesús. Y hay muchas personas que se pasan justificando sus malas conductas. Se la pasan echándole la culpa a los sistemas del por qué actúan de esa manera. Se le pasan echándole la culpa a su pasado familiar, profesional, por proceder de esa manera, por actuar de esa manera. Y en la mayoría de las muchas veces contestan: soy así porque la gente hizo que yo fuera de esta manera. Personas que se encierran en su amargura haciéndose las víctimas de los sistemas. Y en muchos de los casos haciéndole creer a los demás que su forma de proceder es la correcta. Pero nunca escuchamos de ellos algún tipo de arrepentimiento
no se arrepienten. Dicen que la actitud que hicieron, la hicieron porque era lo correcto y ya. Cuando tomamos esta acción y tomamos esta actitud, lo hacemos porque estamos llenos de orgullo y estamos llenos de soberbia. Porque ellos se apoderan de los pensamientos para que la gente actúe de la manera incorrecta. Y Dios está buscando personas que se arrepientan, personas que tengan un corazón contrito y humillado. Esos son los corazones que busca Dios. Esta fue la actitud que demostró ese ladrón en la cruz del Calvario, una actitud de un corazón contrito y humillado. Este ladrón ve en Jesús algo fuera de lo común y se atreve a hacerle una petición al maestro. Le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Podemos hablar de que este ladrón actuó con fe, que este ladrón confió en Jesús, que confió en el poder del maestro, aún el maestro estando en una misma situación que él, ahí tocando la muerte. Jesús aprecia estas palabras de confianza y le asegura algo que me gustaría que usted pudiera internalizar en este momento. Le asegura: no cuando venga. El ladrón le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le dice: no cuando venga. Jesús le dice: ahora estarás conmigo en el paraíso. Las buenas obras son buenas, importantísimas para expandir el reino de Dios. Pero a este ladrón no lo salvó las buenas obras. No lo salvó en ser un buen servidor. El mero hecho de este ladrón creer en la palabra del Señor, de este ladrón creer en que Jesús era el Mesías y que tenía algo más para ofrecerle, hizo que en ese instante él fuera salvo. El arrepentimiento y el creer en Jesús lo llevó a un regalo maravilloso y fue su salvación. Hoy, amigo y amiga que me ves, que me estás escuchando, puedes ir a Jesús con fe y recibir el mismo beneficio que recibió este ladrón. No importa tu condición, no importa lo que haya hecho o lo que haya podido sucederte en el pasado, Jesús dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Tendrás vida eterna y vivirás con Él en el paraíso. Dios te bendiga. Estaremos hablando en los próximos días las próximas palabras de Jesús. Síguenos sintonizando en tu canal de YouTube ICM Pueblo Seco. Este que te habló, tu amigo y pastor David Santos.